Hola a todos, soy Milton Afanador y me encuentro con Juliana Erazo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre arte colombiano y otras áreas del conocimiento, la psicología. Y vamos a empezar este ciclo con una artista súper interesante que me gusta mucho, que es Débora Arango. Débora Arango es una artista colombiana, pintora, acuarelista que está inscrita en Letras Doradas en la historia del arte colombiano. Así es, una artista que has llevado durante varios años en tu bolsillo y no la conocías. Así es que vamos a estar hablando de esos móviles emocionales existenciales que pueden llegar a dar origen a una palabra clave que es sublimación. ¿Qué es la sublimación? Bueno, la sublimación es un modo de elaboración emocional en el cual una persona, un artista particularmente en este caso, toma su dolor, su visceralidad para, en lugar de irse hacia la pulsión de dolor, hacia la pulsión de rabia, hacia la pulsión de tristeza, arrojarla hacia la colectividad para generar a partir de ahí un elemento de transformación social como lo es el arte. Bueno, primero tenemos que saber quién es Débora Arango. Es una artista colombiana, mujer, nacida en una década fundamental. Ella es previa al Bogotazo, a toda esta situación política que ha dejado décadas de sangre y dolor en nuestro país, pero también es una mujer que es educada, que lucha contra las normas, que utiliza su educación como posibilidad para hacer una crítica directa política y estética del momento que está viviendo. Eso la transforma en una protagonista de su momento histórico. ¿Y cómo lo hace? A través de la pintura. ¿Cómo es eso de transformar emociones en arte? Claro que sí. Empieza a utilizar el arte como un recurso que rompe los patrones y rompe las narrativas establecidas en ese momento. Y no solo en el arte, no solo rompe los patrones artísticos, también rompe la construcción de la identidad de la mujer como se conocía en ese momento, llevándose a ella misma hacia la construcción de una identidad que la marginaba y que hizo que se sintiera conectada profundamente con las causas de otras poblaciones, de otras comunidades que eran históricamente marginadas, cuyas voces estaban silenciadas, invisibilizadas en la historia, y les dio lugar de existencia a través de su narrativa artística. Una de las principales cosas más interesantes de la obra de Débora Arango es que representa el cuerpo de la mujer. Empieza a ser desnudos femeninos. Imagínense ustedes una mujer paisa de esta época que no podía votar, que vivía de alguna manera supeditada a lo que decía su familia, que decide empezar a representar el cuerpo de la mujer, a representarlo, a igualarlo como a las montañas, a igualarlo al paisaje antioqueño, pero también empieza a generar imágenes zoomorfas y antropomorfas. Empieza de alguna manera a transformar a los agentes políticos de ese momento en otro tipo de seres monstruosos. ¿Por qué los artistas hacemos eso? Claro, la transformación de los cuerpos y de las imágenes son altamente simbólicas en el arte. Particularmente, un detalle que es importante que no se nos escape aquí es que el desnudo femenino existía, pero existía como algo decorativo. Sí, el desnudo femenino existía como un cuerpo ornamental, un cuerpo perfecto, un cuerpo torneado, y lo bello o lo importante y lo transgresor que hace Débora es que empieza a mostrar el desnudo femenino como algo real. Son los primeros desnudos femeninos en los que encontramos vellos públicos, por ejemplo, en los que encontramos piernas no tan torneadas, gorditos, otra propuesta completamente diferente que naturaliza el cuerpo. Es decir, ella logra que en la escena artística el cuerpo de la mujer deje de ser un objeto para ser visto y decorar y pase a ser un sujeto que relata y tiene una narrativa propia dentro del arte. Ok, o sea, el cuerpo de Débora Arango o los cuerpos femeninos de Débora Arango y los cuerpos en general en la representación pictórica de Débora Arango, podemos hablar de cuerpos políticos en la historia del arte antes de que empezamos finales y mediados del siglo XX, en el que empiezan a aparecer otras formas de representación como la performatividad y la performance art. Claro que sí, porque ella logra
romper, hacer una ruptura, un divorcio con el patrón de lo femeninamente establecido por el momento. En ese momento nosotros estamos hablando de una época en la que Colombia tenía una política bipartidista, en la que había un convenio, un concordato con la Iglesia Católica, y a la Iglesia Católica se le había dado el poder de administrar y regular los cuerpos y el comportamiento humano. Entonces estamos hablando de una mujer que se revela para darle lugar a todo lo que se sale de esa narrativa de la buena mujer. La buena mujer era o la monja, o la esposa, o la madre, o la hija cuidadora. No había nada más allá de eso, es decir, era una mujer que constantemente estaba arrojada hacia un otro y existía, su existencia era a través de un otro preferiblemente masculino o mayor que ella, y Débora empieza a romper con eso y a hacer una reclamación de su propia existencia para sí misma y empezar a hacer que las mujeres existan desde su propia existencia, no a través del otro. Y luego, por otro lado, toma los cuerpos de aquellos que encuerpan el poder y el autoritarismo, que son los cuerpos de los grandes políticos, y empieza a zoomorfizarlos. La zoomorfización, que es convertirlos en animales o darles características de animales en las pinturas, tiene que ver como una crítica social y política, y no solo como eso, sino como hacer que esa persona que se ve tan poderosa e intocable a través de un cuadro sea rebajada a un animal inferior al ser humano, es decir, en el sentido de que es un animal que está habitado por su pulsión, pero no analiza un animal incivilizado, que no solo está al alcance, sino que puede ser objeto de la mirada y la crítica de otros seres humanos. Bueno, usar el arte para transformar el mundo, para dejar una huella política, para hacer un registro contextual histórico del momento que se está viviendo. Eso hizo Débora Arango y por eso ha trascendido a la historia del arte colombiano. Por eso es nuestro punto de partida y de diálogo en este espacio en el que vamos a estar conversando sobre los artistas y la historia del arte colombiano. Vamos a estar mencionando esos nombres fundamentales para nosotros, esos que nos interpelan, que nos tocan el corazón y que nos hacen pensar cómo se pueden relacionar con otras áreas del conocimiento. Débora Arango, mujer artista colombiana, lo he repetido varias veces, pero la idea es repetirlo lo suficiente para que nos quede aquí interiorizados. Educada bajo la iglesia, educada en la Medellín de su década, ¿cierto? Pero también ella supo aprovechar su capital social, porque ella es muy cercana al estamento de poder. En este caso, se dice que es amiga de la esposa de Jorge Eliezer Gaitán, que en ese momento logra llegar a ser ministro de Educación y que la invita a una exposición individual en Bogotá. Entonces, una mujer paisa, de una familia tradicional, de una condición económica específica, que está siendo observada por la iglesia, porque ella casi se ve a portas de ser excomulgada. Imagínate en esta década llegar a ser excomulgado, eso debía ser una cosa impresionante. Imagínate a las tías conservadoras preocupadas porque a Deborita haciendo la cadena de oración para que le vuelvan a permitir comulgar. Y mira que justamente una de las experiencias y de las anécdotas que más se recuerda de Débora es en el momento en que un arzobispo la interpela para decirle que no debe pintar desnudos, y ella pregunta si a otros hombres que estaban exponiendo desnudos también les había hecho la misma pregunta o el mismo cuestionamiento, y esta persona le dice, no, lo que pasa es que tú eres una mujer, ¿no? Y ella finalmente le dice, no sabía que habían pecados diferentes para hombres y para mujeres, que ahí, desde ahí ya vemos como una autopercepción no infantilizada, no sumisa frente a lo masculino, al contrario, una autopercepción de un sujeto que se autodefine como igual a sus pares, como igual a los hombres también, que eso representaba ya una ruptura, y que de hecho tengo entendido, pero corrígeme, que eso le representó a ella un exilio de las primeras literaturas de arte, que al principio no se incluía dentro de la literatura que hablaba sobre arte. Es muy raro porque yo, que pertenezco a una escuela de arte que se funda finalizando la década
de 1999 aproximadamente, no la llegamos a ver en los libros de historia tan fácil, ¿no? Sí estaba, sí aparecía, sí era relacionada, sí era importante, por ejemplo, cuando uno iba a Medellín o cuando uno va a Medellín en las colecciones, pero digamos que a este territorio, a nuestro territorio y quizás a nuestros profesores, que eran los que reproducían el conocimiento del arte y de los autores del arte colombiano, no era tan común escuchar sobre mujeres artistas, en específicamente sobre Débora Arango. Quizás las mujeres profesoras artistas de la época sí nos referían o nos hacían esta contextualización de la representación del cuerpo femenino y el cuerpo político de una mujer como Débora Arango, pero no era tan común. No. Digamos que afortunadamente hemos tenido como esa revisión histórica y esa capacidad de revisar las obras de los grandes y de las grandes artistas de nuestro territorio. Hay una anécdota súper chévere que encuentra uno por ahí referenciada en algunos libros y es la siguiente. Cuando le dicen, bueno, ¿y usted por qué no se ha casado? ¿Usted por qué no tiene una relación? Si usted no es una mujer de mal ver, ¿no? Si usted es una mujer guapa, si usted es una mujer además de buena familia, económicamente bien establecida. Y entonces ella responde en algún momento, no, pero es que yo no estoy soltera por fea. Básicamente, me lo estoy inventando, ojo. Pero sí por rara. Sí. Eso de ser rara sí se identifica. Es curioso porque ella se está percibiendo rara antes de que se hubiese acuñado el concepto queer, por ejemplo, en la literatura médica y en la literatura artística, pero ella ya se percibe diferente, se percibe rara. ¿En qué momento los artistas nos percibimos raros o logramos encontrar en esa rareza o en esa diferencia esa capacidad para sublimar nuestro pensamiento y lo que estamos generando? Pues en realidad el ser humano empieza a construir su identidad a muy temprana edad, pero particularmente cuando nosotros empezamos a transitar edades escolares, que son las edades en las que empezamos a tener nuestra propia socialización, ahí nuestra identidad se empieza a mezclar un poco con los imaginarios sociales y con los esquemas que la sociedad a nosotros nos ofrece para definirnos o determinarnos como un ser humano u otro ser humano. Entonces, en realidad, desde niños, podíamos hablar aproximadamente desde la preadolescencia, nosotros ya empezamos a saber si vamos a ser raros o no vamos a ser raros. Ahora, la capacidad de sublimación es una capacidad asombrosa porque no todas las personas la tienen. Porque, ¿qué implica sublimar? Sublimar implica tener una domesticación impresionante sobre tu propio dolor, hacer un reconocimiento amplio y profundo sobre tu propio trauma, al punto de poder entrar en contacto con él, transformarlo en un elemento colectivo y ofrecerlo al mundo para que se convierta en un instrumento de transformación. ¿Sí? No es sencillo hacerlo. De hecho, muchos artistas que basan su obra en la sublimación, porque no todos los artistas trabajan y producen sobre su propio dolor o sobre su propio trauma, pero los que lo hacen generalmente tienen temporadas de receso, porque el ejercicio de la sublimación implica el entrar en contacto con dolores que son profundos y que por supuesto agotan. Bueno, para retomar un poco la historia del arte colombiano y que los invitamos a que constaten, a que revisen, a que verifiquen todo eso que nosotros les estamos diciendo, o por lo menos que yo les estoy diciendo, todas estas alucinaciones y gustos perversos por la historia del arte colombiano, pero dulces y de corazón. También dijimos que Débora Arango logra exponer en Bogotá. Sí. Digamos que esta conexión, este capital social que ella logra tener gracias a esta proximidad con el estamento de poder, en este caso con el que va a ser percibido como caudillo del Partido Liberal Colombiano, Jorge Eliezer Gaitán. Ella es invitada y termina haciendo una exposición individual en Bogotá en la que habían desnudos femeninos. En la carrera séptima, si no me equivoco, en el teatro que ahora lleva, creo, el nombre de Jorge Eliezer Gaitán. Espero no estar equivocado. Si estoy equivocado, corríjanos ahí abajo con cariño. Logra hacer esta exposición que no dura mucho tiempo porque es demasiado polémica, sí,
Jorge Eliezer Gaitán, si no me equivoco, no es ministro de Cultura, es ministro de Educación, pero como la educación está conectada con la cultura, entonces eso lo hace, digamos, tener esa potestad. Y ella logra hacer esta exposición que es muy polémica, que la lleva a un gran espacio de ser percibida. ¿Qué pasa con un artista cuando logra ser percibido a través de su obra? La percepción tiene un costo alto porque la percepción implica ya una identificación social que, dependiendo de cómo tú hayas construido tu identidad o no, te va a costar el señalamiento y el rechazo y la marginalidad, como le pasó a ella puntualmente, ¿sí? Es decir, en el momento en que ella tiene su primera exposición y empiezan a aparecer sus desnudos, ella es identificada como una persona que amenaza las buenas costumbres y la moral de la sociedad. Lo dice la iglesia, que recordemos que en ese momento ellos eran los que administraban la moral social. Incluso también tengo entendido que ella también tiene otro gran rechazo y otro gran señalamiento en España, ¿sí? Cuando nosotros somos vistos, por supuesto, vamos a ser vistos todos, pero cuando somos vistos, además, socialmente somos juzgados. Entonces el artista que es visto es juzgado. ¿Y es juzgado en qué? En lo que muestra. Y Débora puntualmente fue juzgada por exponer el trauma y el dolor, por decir lo indecible. Tengamos en cuenta que dentro de las buenas costumbres, lo doloroso, lo traumático no se exhibe. Es decir, la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Que viene de allá, dicho que todavía hoy usamos. Entonces, ¿cómo esta mujer saca el dolor y lo exhibe? ¿Cómo saca el trauma y lo exhibe? ¿Cómo se atreve esta mujer a romper eso? Entonces, claro, eres vista como persona, como artista, pero eres juzgada también. Me acordé del meme delicioso mexicano de, en este caso sería, Débora, ya nos exhibiste. Totalmente. Débora nos exhibe, claro, tienes toda la razón. Con Débora existen las prostitutas, con Débora existen los asesinados, con Débora existen los masacrados, los hambrientos, los pobres, todo lo que nadie en esa época quería en un cuadro en la sala de su casa. Claro, o sea, gracias a Débora Arango también hay una representación del otro. Sí. Y ser otro es muy difícil porque no entras dentro del canon del heteropatriarcado, sí, y del que establece lo socialmente aceptado para ser mostrado y visible. Exactamente, cuerpos humanos, cuerpos con detalles, cuerpos con desproporciones, porque no todos los cuerpos son perfectamente proporcionados, cuerpos con vellos, cuerpos con manchas, cuerpos con arrugas, cuerpos habitados. Ella hace que la mujer exista como mujer en el arte, porque antes no existía la mujer en el arte, existía el cuerpo de la mujer instrumentalizado, existía un cuerpo vaciado de subjetividad y ella pone un cuerpo lleno de subjetividad, y toda subjetividad implica dolor, porque la vida del ser humano también está asignada por el dolor, también por lo bueno, pero todos tenemos dolores y todos pasamos por dolores. Entonces ella pone un cuerpo que es habitado y es un cuerpo que no es tan chévere ser visto pues tradicionalmente lo que hemos hecho es verlo como un florero. Bueno, viene una pregunta dolorosa para mí, que quizás me interpela, me toca, y que acabaste de despertar y tocar un botón traumático en mí, y es que produce, ya sabemos que producía la obra de ella en el contexto social, sí, político de la época. De los años 30. Sí, y de lo que va a ser luego la violencia y la década de los 40, pero en el artista, en ella como ser humano, ella como sujeto, ella como persona, ella como Débora Arango, como hija, como hermana, como tía, ¿qué provoca? O sea, ¿qué provoca en ella? Porque el arte es, para los que lo producen, para los que lo hacemos, digamos que una gran liberación, pero también es una responsabilidad, porque lo que tú dices carga sobre nosotros un montón de cosas. Pero ya esas cosas que hacen en uno, ya cómo nos tocan y cómo terminan pesando en el tiempo, claro, y qué pueden llegar a ser en un artista. En muchos artistas pues pesan tanto que nosotros sabemos que muchos artistas, de hecho, que utilizan la sublimación como una representación artística,
son artistas que caen de pronto en consumos excesivos de sustancias, son artistas que se van como más hacia una vida que está constantemente atravesada con el dolor porque de repente se instala el contacto con el dolor que usan en la sublimación casi que como un piloto automático. Eso tiene que ver un poco con la neurología. La neurología establece patrones automáticos, de llamarle default, es un dato ñoño, pero esto a veces hace que nosotros nos peguemos en los modos de pensamiento, en los procesamientos de pensamiento que habitualmente usamos, ¿sí? Y este pegarnos, este convertir en piloto automático un modelo de pensamiento hace que si yo constantemente estoy yendo al dolor para sacarlo y tomarlo y manipularlo y transformarlo, pues automáticamente mi pensamiento casi que con todo lo que pueda encontrar se lo va a referir a experiencias de dolor que yo puedo entrar, tomar, manipular y transformar. Entonces se convierte en una situación bastante dolorosa cuando nosotros no hacemos una buena higiene de nuestra salud mental, una buena higiene de nuestras emociones y cuando no sabemos salir de los estados automáticos de sublimación. Necesitamos aprender a entrar a la sublimación, pero también aprender a salir para ponernos a salvo de nuestra propia realidad. Wow, eso me lleva a una reflexión súper interesante y es fundamental ser como Débora Arango porque somos artistas protagonistas de nuestro momento histórico y que muchos de nosotros o muchos de ustedes están llamados a hacer esa representación, esa forma de creación a través de su entorno y su realidad, pero entonces ya sabemos que también eso lleva unas responsabilidades con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, con nuestra psique. Claro, porque se genera un sesgo. Si yo todo el tiempo entreno mis ojos para ver el dolor, el sesgo que voy a tener es que constantemente voy a ver el dolor y el resto del mundo no lo voy a ver. ¿Sí? Entonces, yo, por mí, por la dignidad que la vida merece del ser humano, el ser humano debería hacer un esfuerzo por ver lo más completo posible del paisaje. Y eso implica, listo, entro en contacto con el dolor, pero también cómo entro en contacto con otras cosas, con otras situaciones, ¿sí? El viaje de producción artística de Débora es muy interesante porque ella constantemente está entre lo íntimo y lo público, ¿no? Es decir, cuerpos y mujeres mostradas en situaciones íntimas, pero también al mismo tiempo, evento político que ocurría, evento político que plasmaba. Claro, entonces aquí estamos hablando de arte, también estamos hablando de psicología y estamos hablando de los artistas y sus obras, pero no desde lo que encuentras en la historia del arte, no necesariamente de aquello que encuentras ya escrito. Estamos tratando de entender y de construir conocimiento desde otras posibilidades. Entonces les invitamos, las invitamos a que conozcan más sobre Débora Arango, una de nuestras artistas favoritas que está aquí presente en el billete de 2.000 pesos que saltó de Medellín a la historia del arte colombiano y de la historia del arte colombiano a una representación masiva gráfica y que tiene un valor determinado. Es curioso cómo su imagen termina teniendo un valor, ¿cierto? Totalmente. Una representatividad económica, y un valor monetaria. Barato. Es baratico, 2.000 pesos colombianos. Si alguien está viendo este video y no es de Colombia, es el video más, el billete de más baja denominación, ¿no? Es baratico en ese sentido. Tienes razón. Se merecería ella un poquito más. Sí, claro, debería estar mínimo en el de 50. Yo creo, ¿no? Algo más, sí, más podemos arriba. hacer una campaña para que Débora Arango esté también en el billete, para que migre al billete de 20.000. Sí, o que migre al billete de 150 o 200, el próximo billete que salga también podría ser, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a hacer una campaña. Sí, de lo que tú conoces del arte, ella es la primera mujer artista colombiana ¿en qué? Bueno, Débora Arango, desde mi perspectiva y desde el conocimiento que he adquirido sobre ella, ella es una de estas primeras mujeres, ¿cierto? Que generan este tipo de representación de lo femenino, como tú lo dices, pero no del cuerpo del deseo, sino el cuerpo político. Entonces, esto para mí es un antes y un después. Hay representación del cuerpo femenino, pero el cuerpo femenino se convierte en un cuerpo político. Es una de las primeras mujeres que hace este tipo de cosas y entonces por eso es tan valiosa
y por eso desde el momento en el que afortunadamente la historia del arte colombiano y gracias a toda esa gente de Medellín que ha hecho una recuperación visual, audiovisual, de registros de obras para llevar el cuerpo de obra de Débora a los grandes templos del arte nacional y universal. Eso la hace importante, eso la hace fundamental. También la hace hija de su siglo, porque no es una mujer que está produciendo en un sitio alejado, no, es una mujer que está conectada con los agentes culturales y políticos de la época. Claro, claro, porque la obra de ella no es una añoranza de lo que vivió en un otro lugar o una añoranza para conectar con lo que se vive en un otro escenario geográfico. Es lo que ella está viviendo y lo que ella está experimentando. Eso quiere decir que fíjate que no es solo una mujer que rompe desde la construcción de su propia identidad y desde la voz que reclama para sí misma como mujer, que era una voz que no existía en ese tiempo, la voz de la mujer política, sino que además en el arte también hay un antes y un después de ella, con una mujer que rompe los esquemas y las producciones artísticas que las mujeres tenían permiso hacer en ese momento. Entonces ya saben, no pidan permiso para crear, no pidan permiso para generar imágenes, no pidan permiso para ser reflexivos estéticamente a través de su obra. Entonces ya saben, aquí este espacio de diálogo con el arte y con la psicología, con las emociones, con el conocimiento y con otros saberes a través de esos artistas que llevamos en el corazón y que son fundamentales para entender la historia política de nuestro territorio. Recuerden, soy Milton Afanador, me encuentran en redes sociales como 1000PON Afanador y también me encuentran con el número 2 del proyecto Dos Entes Magazine, Arte y Cultura, y vamos a estar aquí con ustedes, espero que de forma seguida, hablando de esos artistas que nos gustan. Claro que sí, yo soy Juliana Erazo, me encuentran en redes como psi.Juliana Erazo, Erazo con S, por favor, yo sé que la mayoría es con Z, pero el mío es con S, psi.Juliana Erazo, ahí me encuentran en redes, compartiendo contenido sobre salud mental, neuropsicología y sobre cómo gestionar adecuadamente experiencias de dolor afectivo. Ya saben, síganos y si tienen preguntas, si nos quieren preguntar o si quieren traer un artista a diálogo con nosotros, dejen esa recomendación, escriban ese nombre ahí para que nosotros nos interesemos también por ahí. De pronto hay alguno que no conocemos a profundidad y nos invita a investigarlo, eso sería maravilloso. A mí me gusta aprender. Sí, totalmente. Para mí, de hecho, es todo un aprendizaje entrar en el mundo del arte con las tareas que mi querido Milton me deja. Me encanta sentarme a estudiar y aprender, porque además es un modo también, creo yo, en el que las personas nos podemos encontrar a través de los ojos de otro, a través de la vida de otro y vernos ahí. Es decir, ¿cuántas rupturas, tú que estás ahí mirando este video, cuántas rupturas tú hiciste con el canon establecido? ¿Cómo construiste tu identidad diferente a la de tus padres, a la de tus primos, a la de tus familiares? ¿Cuántas cosas hiciste distintas a las que estaban permitidas por tu entorno social? ¿Cuántas veces en ese sentido entras en contacto con la historia de Débora Arango? Para los artistas o para los que de repente no son artistas formados, pero cada vez que hay un dolor se sientan a escribir, a dibujar, a bordar, a tejer, a rayar, a manchar, a moldear. ¿Cuántas veces nos encuentran ustedes también identificados en la sublimación que esta artista hace? Gracias por acompañarnos y espero que nos sigamos viendo por aquí en las redes sociales y síganos, pregúntenos y crezcan con nosotros. Y una última cosita antes de irnos, porfa, déjennos sugerencias sobre cómo se les ocurre que podría llamarse este espacio. Oh, no tenemos nombre. Porque no tenemos nombre. Entonces, los esperamos en un próximo video. Pronto.